Radio Revolución. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Vamos al grano edición especial. Mi nombre es Jennifer Cantón y estoy muy feliz de estar en este espacio y compartir con las compañeras quienes nos se van a presentar y nos van a hablar un poco de ellas. Hola, mi nombre es Mayra Monge, soy educadora del equipo Maíz, así que contenta de estar acá con ustedes. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Cristina Mira, parte de Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres y estoy coordinando un proyecto. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias, Cristina, por estar en este espacio y por abordar este tema que la sociedad lo invisibiliza, ¿verdad? Y para esto vamos a hablar sobre el tema las muchas caras de la maternidad, que es un tema que se habla poco en la sociedad, pero para eso debemos de preguntarnos qué entendemos cuando decimos maternidad o a qué nos referimos cuando decimos maternidad. Cuando hablamos de maternidad, realmente la sociedad lo idealiza. Entonces, antes de ser mamá, pensamos que la maternidad es una cosa, pero después, siendo mamá, surgen otras situaciones por lo cual es la maternidad. La maternidad realmente puede verse de muchísimas maneras, va a depender mucho de cómo cada una lo viva, lo sienta. Entonces, para algunas puede ser un poco más difícil que para otras vivir la maternidad. Sí, y a veces también lo relacionamos como mujer sinónimo maternidad o madre, ¿verdad? Y no necesariamente. Y también pensamos que solo es una relación biológica, digámoslo así. No lo vemos que es una construcción social, es decir, aprendemos a ser madres o no aprendemos a ser madres porque es una decisión. Y también que a veces hay mujeres que biológicamente no lo son, por ejemplo, las abuelitas, las tías, las hermanas que ejercen la maternidad, pero no necesariamente han tenido esa relación o ese primer vínculo, digámoslo así. Pero además pienso que se puede relacionar al tema de los cuidados justamente por eso. Sí, bueno, eso es algo muy importante de lo que se está hablando, de los cuidados, y me parece muy interesante que no es algo reconocido dentro de la sociedad, el trabajo de cuidado que hacemos como mujeres. Sí, justamente lo del 10 de mayo, ¿verdad? Que la sociedad recuerda a las madres, pero las recuerda para decirnos cuál es la tarea que las mujeres debemos desarrollar, pero no hay un compromiso de la sociedad, de la comunidad, del resto para poder asumir el tema de los cuidados. Entonces se vive muchas veces con culpa, ¿verdad? Sí, correcto. Y cómo recae solo esto en las mujeres y también cómo se va construyendo desde la niñez. Y cómo estos patrones se van repitiendo y desde niña, bueno, yo recuerdo que se me iba diciendo de que los juguetes de cocina son para ti porque tenés que ejercer esto más adelante. Entonces estos trabajos de cuidado se van reforzando más dentro de las niñez y esto va poco a poco, ¿verdad? Reforzándose más. Sí, de hecho la maternidad se refuerza casi que en todo sentido. O sea, se refuerza desde los hogares, por la misma familia, la reproducción que se va dando, pero al mismo tiempo hacia afuera de la sociedad también te están calcando. Una mamá debe sacrificarse, una madre es todo amor, ¿verdad? Una madre lo da todo por los hijos y las hijas. Entonces hay como un borbandeo a nivel de afuera de cómo realmente debemos de ser madres, cuando en la realidad nos enfrentamos a otras situaciones, ¿verdad? Sí, porque al final es como decir, quienes no somos madres, hay una exigencia para que lo seamos, pero para las que ya lo son, hay una gran presión de cómo deben de serlo, ¿verdad? Porque en la lógica hay una sola manera de ser mamá, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y qué pasa también cuando la pareja o el padre está ausente dentro de esto o no ejerce su paternidad, pero no se culpa al padre o no se culpa a las paternidades, sino que se culpa a las maternidades y sobrecae algo más sobre las mujeres? Y es algo que no se habla y se invisibiliza durante la sociedad. Justamente cuando estás diciendo eso, solo recordé las noticias cuando dicen madre desnaturalizada abandona a su hijo o hija, ¿verdad? Y en el país, ¿cuántos padres no
no asumen su responsabilidad paterna con los niños y las niñas, ¿no? Así es, los padres, pues muchos en la sociedad aquí en El Salvador sabemos que, por ejemplo, si vamos a un centro escolar, quienes van a las escuelas, a las reuniones y todo, siempre son las mamás. Y en la mayoría de los casos no es precisamente porque el papá no esté, que en muchos casos sí lo son, pero otras veces porque la mamá siempre asume esa responsabilidad. Entonces el padre, hay muchísimas madres solteras, ¿verdad? Y eso se puede ver en esos diferentes espacios. La misma sociedad, la gente con la que uno se rodea, ¿verdad? Etcétera. Uno ve la cantidad de madres que son solteras y que tienen que asumir toda esa responsabilidad ellas solas. Entonces, y la sociedad culpa, dice, usted está sola porque no supo cuidar a su esposo, ¿verdad? O usted está sola porque usted eligió a ese hombre, ¿verdad? Y entonces usted tiene la culpa de estar sola. Entonces hay como una culpabilidad constante de nosotras las mujeres, porque si estamos solas es porque algo no cumplimos, un rol no cumplimos de ser madres o de ser pareja, y que por eso estamos ejerciendo la maternidad solas. Vea. A mí me decía una mamá que justamente la sociedad está como muy, muy pendiente de vos, de cómo ejerces la maternidad, me decía ella, pero si lo haces bien no dicen nada, pero si lo haces, lo voy a decir entre comillas porque no es así, porque hay muchas maneras de ejercer la maternidad, lo ven como algo negativo porque se sale del molde, ¿verdad? De esa ideal de maternidad. Sí, cómo se idealiza a las mujeres, a que tenemos que ser amorosas, que tenemos que ser comprensivas, que tenemos que tener ese vínculo con nuestros hijos e hijas, pero ¿por qué no se habla cuando una mujer fue violada o cuando una mujer no quiere ejercer también su maternidad? Entonces también es importante poder tocar esos temas y saber que no todas las mujeres quieren ser madres. Sí, justamente estaba viendo datos de niñas o por ejemplo y adolescentes que están en estado de embarazo, que no necesariamente hay que preguntarse ¿han decidido ser madres o es producto, como vos decís, de violencia sexual, pues? Correcto. Pero para esto también es de preguntarnos qué está haciendo el Estado, o si hay leyes que promuevan, ¿verdad? O que ayuden a los trabajos de cuidado que deben de ejercer de las mujeres, si hay algunas políticas. Bueno, si hay una política que se está empezando a hablar sobre ella, que es sobre los cuidados, y para que no se sobrecargue a las mujeres, pero no se ejerce esto. Sí, es una política que se viene trabajando desde hace varios años por parte de organizaciones de mujeres y feministas, pero que se aprueba en el 2022, pero que no hay una estrategia clara y contundente de cómo se va a poner en práctica, o no hay un presupuesto asignado para esa política, por ejemplo, ¿verdad? Y es muy buena, es decir, hay principios y no sé qué, y se define que debe ser una corresponsabilidad del tema de los cuidados, pero, ¿y eso cómo avanza? Si hay un sistema de salud desmantelado, hay un sistema de educación que, por ejemplo, ¿cuántos centros escolares se han cerrado, verdad? El sistema de salud, ¿cómo está atendiendo a todas las personas? Eso es una recarga directamente hacia las mujeres. Sí, de hecho, la corresponsabilidad de los cuidados, que si bien es cierto, la política dice, ¿verdad?, que el Estado debería de promover y todo eso, pero hasta ahora no se ha visto una promoción real sobre el tema de esa corresponsabilidad que se debe tener entre la familia, pero también el Estado. ¿Cuál es el rol que juega el Estado para el tema de las maternidades? De los cuidados, que tiene que ver con las maternidades, porque yo ejerzo maternidad, pero también ejerce la persona que cuida a mis hijos y mis hijas, porque están, mientras yo estoy laborando, ellas las están cuidando. Entonces también hay una responsabilidad para ellas también en esa parte. Todos los cambios que se pueden dar realmente afectan más a las mujeres, y todas estamos maternando. Justamente eso, fíjate, yo pienso que sí hay como toda una campaña o toda una cultura que te dice, vos mujer tenés que ser madre, y si no sos madre no está completa. No está completa, no funciona. pero ya cuando ya sos madre, la sociedad se abandona,
o sea, te abandona completamente y es como decir, bueno, vos ve qué haces con eso, ¿verdad? Vos decidiste ser madre y entonces asumí la maternidad. Y entonces aquí lo que hay que preguntarse es, ¿y la decisión se tomó con libertad? ¿La decisión se tomó con información? ¿Y esa decisión tiene que implicar todo ese trabajo? Pienso que no, ¿verdad? Porque al final, ¿quién se beneficia con ese trabajo que realizan las mujeres y también en concreto las madres, pues, o las que ejercen la maternidad? ¿Quién se beneficia? Para empezar, la sociedad en general, la comunidad, la familia, pero también el Estado y la empresa privada. Sí, todo un sistema es el que prácticamente se beneficia. Y aparte, bueno, un ejemplo muy claro es que aparte de ejercer la maternidad, el trabajo que se realiza dentro de esto, ¿verdad? Un trabajo remunerado y cómo se combina. Yo ejerzo mi trabajo, pero también tengo que ir a casa a hacer los trabajos de cuido. Entonces, cómo esto se va combinando y cómo a la mujer le recae este trabajo, un trabajo doble, que a nosotras sí se nos exige, pero a un hombre no. Porque yo recuerdo que cuando era pequeña, yo va a venir tu papá, hay que tenerle lista la comida, hay que tener esto, pero mi mamá también estuvo trabajando en el día. Entonces, ¿cómo se va haciendo esto poco a poco? ¿Cómo se va poniendo dentro de las mentes de las niñas también? Y se va replicando. Entonces, creo que es algo muy fuerte todo lo que estamos afrontando. La verdad es que es una carga emocional bastante grande en ese sentido. A ver, yo tengo 2 hijas, una ya casi por salir de la universidad y la más pequeña está en su adolescencia. Entonces, hay una carga de que todo el tiempo hay que estar pendiente de algo. Entonces, por ejemplo, que si la comida, que si ya llegó del colegio, que si hizo las tareas, que si hizo o sea, hay una serie de cosas que uno está pendiente, que si tiene lo que necesita, como por ejemplo en el caso de las niñas, normalmente uno dice, pues ya está en su periodo de menstruación, también necesita las toallas sanitarias, hasta eso, o sea, hay que estar pensando como mamá. Entonces, pero cuando al mismo tiempo se está trabajando, entonces mientras uno está trabajando, uno siempre está pendiente de los hijos, las hijas. Entonces, cosa que muchas veces los hombres no asumen. O sea, es tu hija, vos sos la responsable de educarla, entonces uno es la que está prácticamente pendiente de todo. Trabajo desde los 17 años, ¿verdad? Y fui mamá joven, de 22 años, tuve la primera cipota. Pero ha sido un amor conmigo, pero realmente si en algún momento yo hubiese sabido todo lo que implicaba ser mamá desde antes, seguramente me hubiera limitado a tener una hija, ¿verdad? Sí. o no tener, no lo sé, ¿verdad? Porque esas son cosas. Pero igual, ellas son mi alegría y todo eso. Pero la sociedad es bastante cruel a veces. Sí. Es bastante cruel a veces con uno de mamá. Entonces, porque trabajamos, entonces, ¿quién asume las reuniones en la escuela? Sobre todo si somos madres solteras. Sí, muchas veces la consecuencia de esto es de que tienen que dejar de trabajar para asumir esos roles y dedicarse por completo a sus hijos e hijas, porque eso debe ser una madre. Entregarse totalmente, pero ¿por qué no se le exige eso a los hombres? Y por eso son importantes las políticas públicas, ¿verdad? Porque también aquí es, ¿y el Estado qué te ofrece? O la sociedad que te ofrece, la comunidad que te ofrece. Yo sé que muchas mujeres en El Salvador y en Latinoamérica también han salido adelante por el apoyo de otras mujeres, pero no necesariamente tiene que seguir siendo así. O sea, sí, las redes de apoyo, sí, pero también que el resto no hagamos ojo pacho, ¿verdad? De todo esto que está pasando. Entonces, como apostarle a la educación, apostar a la salud, apostarle a espacios de recreación, de descanso, por ejemplo, a que también las mujeres podamos andar sin culpa, porque también eso pasa ahí, ¿verdad? Ahí va el tema de la culpa, el tema de asumir, porque la sociedad te dice, nadie va a cuidar mejor a tu hijo y a tu hija que la mamá. Sí. Entonces hay como, si lo dejo con alguien, me siento culpable porque me han dicho todo el tiempo que yo soy la que debo de estar ahí pendiente, ¿verdad? O brindando esos cuidados.
Entonces, y si no es así, es mala madre. Como no hay una corresponsabilidad, ¿verdad?, entre madre, padre, en este caso particular, a ver, nos perdemos momentos de un punto artístico, digamos, que nuestros hijos van a participar en la escuela, pero nuestro trabajo no nos deja decir, voy a pedir permiso para ir a ver a mi hijo o mi hija en alguna actividad cultural, porque dejamos de ejercer. Entonces, ¿quién paga después? ¿Quién asume los gastos si yo no estoy trabajando? Entonces es un conflicto bastante grande para las mujeres en ese sentido. O sea, soy madre soltera, pero dejamos de trabajar, un trabajo formal, podemos decir así, pero entonces nos dedicamos a las ventas, y que pastelitos, que si tomates, qué sé yo, en la casa que me permita estar cerca, si yo no tengo otra alternativa. Pero al mismo tiempo hay muchas mujeres que dejan solos a sus hijos en la casa porque tienen que irse a trabajar. Sabemos que eso es un conflicto porque no queremos dejarlos solos, pero no tenemos otra alternativa. Entonces, y la sociedad y la gente en la comunidad dice, qué mala madre, ¿verdad? Sí. Que deja a sus hijos solas, ¿verdad? Sí. Y solas. O sea, esa es una cuestión de muy difícil, ¿verdad? De sobrellevar, y eso también genera una carga emocional para las mujeres. Y eso aquí en el país todavía no se habla, ¿verdad? Por ejemplo, y la sociedad, el Estado, la empresa privada está dispuesta a pagar ese trabajo que no se hace. Es decir, primero reconocer que es un trabajo, luego también considerar la remuneración, que sería lo justo. Pero en otros países también se habla de pensiones, por ejemplo, porque la mayoría de mujeres no tienen garantizado la pensión si hay un trabajo meramente del cuidado dentro de los hogares, ¿verdad? Bueno, ahorita ya con el tema de las pensiones también estamos fregadas aquí en El Salvador. Sí. Pero es justamente como replantearnos y preguntarnos, ese trabajo tiene mucho valor, tanto social, pero también económico, y claro, se hace del ojo pacho eso porque sabe que eso tiene un costo enorme. Sí, total, pero bueno, el Estado no lo ve como un trabajo, sino que ya lo ve como una obligación que debemos de ejercer. Entonces, mientras eso no se cambie, no se va a poder tener un cambio verdadero o crear políticas públicas que sean favorables para nosotras como mujeres y sobre todo para las que son madres. Y ahí entra, por ejemplo, la ley Nacer con Cariño, que pues sí la vemos así bien bonita y todo, ¿verdad? Pero todas las mujeres están en situaciones diferentes. ¿Verdad? Ahí habla lo que mencionábamos anteriormente, del tema de que del pecho, ¿verdad? Que tiene que estar pegadita a su cuerpo en los primeros tantos días de haber nacido. Pero es bueno para el niño y la niña, claro, eso lo sabemos. Pero ¿y si la maternidad se está ejerciendo desde una obligación o desde una violación, ¿verdad? Entonces no podemos obligar a las mujeres que ejerzan la maternidad, digamos, entre comillas, como la sociedad dice, porque su situación es muy, muy diferente, muy compleja, de hecho, más difícil que para otras que hemos decidido ser mamá. Entonces, ahí es donde también el Estado juega un papel muy, muy importante. O sea, cómo el Estado ve esa situación, pero realmente no habla de eso. O sea, no se dice nada de eso. Pero en la realidad, nosotras que vivimos rodeadas de mujeres, vemos todas esas situaciones. El rechazo que las madres violadas tienen con sus hijos y sus hijas. Entonces no podemos obligar a esas mujeres a que maternen, a que ejerzan la maternidad. Que quieren forzar que exista un vínculo con su hijo, pero no se puede hacer así, porque sí conozco muchos casos que no quieren ser madres. Exacto. Y se forza y después dice, no son malas madres, lo dejan ahí, pero ¿cómo voy a forzar un vínculo al cual yo no quiero pertenecer o al cual yo no quiero? Entonces es algo que no se reconoce, es algo de que no se habla, se invisibiliza y sobre todo se juzga. Sí, por eso siempre es importante mantener el mensaje de que la maternidad debe de ser una decisión y no una obligación, ¿verdad? Y yo, un poco por lo que menciona Cristi, yo estuve en Chalatenango, en Los Naranjos, una comunidad lejos de San Ignacio, por ejemplo, todavía, un poco más allá de Las Pilas. Esas mujeres, para poder estar cuando ya llega la hora del parto, tienen que salir del lugar, ¿verdad? Porque no hay un hospital cercano. ¿Qué pasaba antes? Habían casas de espera materna que te ofrecían para que pudieses acercarte al lugar, ¿verdad?
pero donde hay un espacio tan lejano, donde la salud no llega hasta allá, ¿qué pasa con estas mujeres, verdad? ¿Qué pasa con estas leyes que están ahí, pero que no responden a una realidad concreta que se vive en El Salvador? Esa diversidad de situaciones es bien difícil, ¿verdad? Esas casas de maternidad o de espera, ¿verdad? Se llevaban a las mujeres donde ya se iba acercando la fecha de parto y con facilidad podía moverse de ahí para un hospital, pero eso ya no existe, ¿verdad? Sí. O sea, se ha eliminado. Entonces, eso complica mucho más a las mujeres que están en esas situaciones que menciona Mayra. Sí, correcto. ¿Y qué respuestas le está dando el Estado a estas mujeres? Porque es nula, no existe algo que en realidad les dé una solución. Y las más afectadas ahí siempre son las mujeres. Eso es lo complicado. Y también algo que es importante, lo emocional. Cómo me siento como mujer o cómo me siento con el hecho de ser madre. Y creo que siempre se dice de, lo más hermoso que me ha pasado, lo más bonito que puedo sentir. Pero en realidad es así, no todas las mujeres somos iguales y no todas las mujeres tenemos las mismas emociones. Entonces yo lo he visto en diversas etapas, bueno, con mis amigas, con las mujeres que hay a mi alrededor, cómo ellas se sienten emocionalmente, porque no se habla de cómo me siento, si hay una depresión después de esto. Y cómo se sienten estas mujeres al saber que van a ser madres, porque no todas se sienten felices y todo el proceso que se pasa durante y antes, después. Sí, es que es como pensar que una mujer que es madre deja de ser todo lo que era y ahora es únicamente madre. Y me decían algunas compañeras, no sé, es que a mí ya ni el nombre me dicen. Sí. Porque aparte el hijo o la hija te dice mamá, ¿verdad? Pero en la escuela te dicen la mamá de la mamita. O ya no, tu identidad empieza ya a estar así cuestionada, ¿verdad? Porque ya dejas de ser. En mi relación como hija, por ejemplo, yo recuerdo que de niña es como hay una idealización de la madre y uno espera que estén todo el tiempo para una, ¿verdad? Y eso no es posible, no es así. Entonces, si creciéramos con otras maneras de relacionarnos, fuéramos más flexibles y también tuviésemos un nivel de comprensión y de ver que detrás de esa madre hay una mujer con sueños y que tiene toda una vida por delante. Sí. Y que lamentablemente aquí se ve frustrada, no tendría que ser así. Algo que a mí me impactó demasiado, el hecho que, como lo decís, cuando uno es niña, yo me idealizaba, ¿verdad? Esa madre que tiene que estar y que todo un amor. Pero ya ahora que, bueno, yo platico con ella y conocer cuáles son sus sueños, cuáles eran sus aspiraciones, lo que quería hacer ella. O sea, me impactó tanto el hecho de que me estaba hablando de ser mujer, del que te estoy abriendo mi corazón, porque me quedó una frase que ella me dijo, no me arrepiento de haberte tenido, pero quizás no fue en el momento correcto, porque fue una madre muy joven. Entonces, y antes quizás yo lo podría decir, o la pueden como señalar de decir, lo que le está diciendo a su hija, pero ella era una niña. Porque yo le digo, mamá, es que estaba muy joven cuando me tuviste. Pero ella me mira y me dice, me siento muy orgullosa de vos porque tus 25 años estás logrando muchas cosas que yo hubiera querido lograr. Entonces, ella me ve y entonces me impacta mucho el hecho de que no pudo cumplir lo que ella hubiera querido ser por estar ejerciendo cuidados, por estar ahí, porque la sociedad la podía señalar, la señalaba por ser una mamá joven, la señalaba porque no estaba ejerciendo una maternidad ideal. Entonces, sí me impacta y cuando uno crece se da cuenta y va desconstruyendo todos estos estigmas que a uno le va construyendo la sociedad y se da cuenta de lo que pasa en las mujeres. La verdad, a mí ha sido muy impactante el saber la historia no solo de mi mamá, sino de muchas mujeres que por la maternidad dejaron muchas veces sus sueños. Y es algo que no se habla y la sociedad lo trata de invisibilizar. Justamente, como son cosas que no se hablan, entonces uno, por ejemplo, yo hasta que fui mamá comprendí muchas cosas de mi mamá. Mi mamá tuvo 8 hijos. 2 mujeres y 6 hombres.
Entonces yo me puse a pensar después, dije, pobrecita mi mamá, realmente cuánto tuvo que sacrificar, que en la maternidad no debería de ser sacrificio, ¿verdad? Cuánto tuvo que dejar de hacer, cuánto aguantó, ¿verdad? Cuántos pañales cambió, etcétera. Entonces es una situación difícil, pero cuando uno ya está metido en estas cosas, uno empieza a comprender. Entonces dejamos de criticar a otras mujeres. Entonces yo ya aprendí un poco, ya comprendí a mi mamá. O sea, porque no se trata de echarle la culpa a ella de que no ejerció la maternidad como yo quería, ¿va? Que no me dijo, hija, te quiero, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo no sé por qué habrán pasado las mujeres que no logran ser amorosas con sus hijos, pero eso no significa que dejan de ser madres, ¿verdad? Eso no significa que dejan de estar haciendo su rol, lo están haciendo de una manera diferente. Entonces eso es lo que nosotras tenemos que comprender en la sociedad y transmitirlo. La maternidad hay muchas maneras de ejercerla. Entonces no hay una sola forma y no podemos decir esta es la correcta y esta es la incorrecta. Correcto. Porque realmente hay una diversidad de situaciones y diversidad de formas de pensar, diversidad de ocupaciones que tienen las mujeres. Entonces no hay una fórmula que diga así sola deben de ser las madres. Y entonces si es así, entonces sí está bien. Entonces no es así, ¿verdad? Sí, porque las condiciones son diferentes de cada mujer, Exacto. de cada maternidad, no todas tienen las mismas condiciones y el contexto en el que se vive, entonces decir que hay una sola maternidad es totalmente erróneo. Exacto. Sí, que también tienen sus diferentes historias que están cargando, ¿verdad? Es decir, ellas son en relación a todo lo demás. Entonces, y por eso hay que desconstruir la idea que los cuidados son únicamente para las mujeres y en mayor fuerza para las madres, ¿verdad? Es decir, no, nos compete a todas y todos. Yo creo que eso también sería más fácil o más feliz la vida para toda la población en general, porque al final esas cargas de estas mujeres, por ejemplo, nosotras que hemos ahorita contado estas historias, ¿en qué se traduce? Es decir, toda una sociedad también con esos dolores o con esas cosas que vamos cargando, porque nos relacionamos de una forma injusta. Yo solo recuerdo a una feminista que decía, en el cuerpo de las mujeres aprendemos al final a explotar, ¿verdad? Entonces buscamos exprimir a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, a nuestras hermanas, a que den lo máximo. Es decir, si todavía la vemos despierta, creemos que puede dar más, sí. Que puede dar más. Y empezamos también decían unas compañeras en un taller y decimos que las mujeres son fuertes, que son valientes, que no sé qué, y es como justificando y al final diciendo que tenemos que asumir un montón de responsabilidades. Y es cierto, las asumimos porque estamos en esta situación, pero que no es justo y no debería de ser así, porque afecta directamente nuestras vidas, pues. Sí, y me decía una amiga un día, me quedó así como, me causó cierta risa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, o sea, le trataba de que entendiera. Me dice, mis hijas son mayores que las de ella. Y me dice, Cristi, ¿y hasta cuándo dejamos de prepararle el refrigerio a nuestros hijos que van a la escuela? Porque la hija de ella tiene 9 años. Y le digo, pues mi hija tiene 16 y todavía sigo preparando refrigerio para llevar a la escuela, ¿verdad? Porque uno no deja, pues, o sea, no deja. Siempre es mamá y esa carga es bastante grande. Creo que lo complicado es también desconstruir eso que se nos ha venido. Ajá. Porque incluso a veces mi mamá, ya te tengo esto preparado, hija, ya, llévatelo. Y yo digo, pero ella podía estar durmiendo en este momento, pero se levanta. Pero yo digo, desconstruir. Porque así lo aprendieron. Sí, porque así lo aprendió. Y me hace cuestionarme muchas cosas, ¿verdad? Porque ella debería estar descansando porque ella también trabaja, ella también se desvela, ella llega anoche de su trabajo, pero está ahí. Entonces la manera de desconstruir, sí, creo que se torna como algo difícil. En las concepciones, digamos, feministas se dice, por ejemplo, el derecho al cuidado, ¿verdad? Pero es decir, el derecho a cuidar si alguien más, al que yo decido a quién cuidar, pero también el derecho a que me cuiden y el derecho al autocuidado. Pero ¿qué pasa? Nos educan para que las mujeres cuidemos, pero que no para que nos cuiden. Y si nos dicen autocuídate porque nadie más te va a cuidar. Yo estuve en un taller en una comunidad, en mi comunidad,
Y justamente eso decían las mujeres, ellas no se sentían merecedoras de cuidados, es decir, sentían que de ellas debían cuidarse, pero que nadie más debía de cuidarlas a ellas. Yo digo, qué jodido, ¿verdad? Es decir, nosotras debemos también aprender a que sí merecemos cuidados y que debe de haber una sociedad, mientras exista una sociedad organizada en un estado que brinde eso también, esos cuidados para las personas que cuidan y redistribuir esto, pues. Sí. Sí, yo le preguntaba a unas mujeres justo en una comunidad también, que para ellas qué significaba ser mujer o qué le gustaba más de ser mujer. Me sorprendió porque podría decir que el 90% de las respuestas que dieron las mujeres dice que lo que más le gustaba de ser mujer es que podían tener hijos y que podían ser madres, que eso es lo que más le gustaba de ser mujer y que amaban a sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero todo iba en torno a ser mamá y el tema de cuidado de los hijos. Entonces les pregunto yo, ¿y en qué momento está su satisfacción como mujer, como persona? O sea, siempre estamos pensando en alguien más, ¿verdad? Entonces, y siempre seguimos maternando. O sea, dejamos, ya nuestros hijos crecen y no sé a quién más vamos a maternar, ¿verdad? Pero es una cuestión que hay que cambiarla, como decía Mayra anteriormente, porque es una carga emocional para mí como hija, pero también para mí como madre, ¿verdad? Porque como hija, estamos dolida, ¿verdad? Porque mi mamá no fue lo que yo quise, o mi mamá no me dedicó el tiempo que yo quise, mi mamá no fue a la reunión de la escuela, ¿verdad? Etcétera. Yo no sé cómo mi mamá cumplía, pero una de las cosas que yo mucho recuerdo de ella es que a todas las reuniones de la escuela siempre iba, pero de mí. O sea, después me doy cuenta que como yo soy la pequeña, iba a todas mis reuniones, pero como no podía ir a todas, dejaba de ir a las reuniones de mis hermanos en las escuelas, ¿verdad? Entonces, pero eso es muy bonito, lo recuerdo de ella. Pero igual hay cosas que yo que hubiera querido diferente. Decía yo en algún momento, hasta celo sentía, porque mi mamá, todo el mundo, que el sobrinito, que el nieto, ¿verdad? Que etcétera, todo seguía maternando. Pero de adulta yo comprendo, o sea, mi mamá tuvo muchas dificultades por la cual tuvo que maternar de esa manera, ¿verdad? Y eso no debo culparla yo por eso. Pero hay mucha gente que vive así en la sociedad. O sea, como hija, es que mi mamá no me dijo que me amaba. Es que mi mamá no hizo tal cosa. Es que mi mamá no me preparaba la comida. Es que mi mamá me exacto. Siempre la mamá. ¿Y dónde está el papá, vea? Cuando somos mamá, es que es soltera porque escogió un mal papá, ¿verdad? O sea, siempre estamos siendo culpables. Entonces, también tenemos esa carga. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la sociedad para que esa carga emocional de las mujeres disminuya? Y que no es exclusiva la educación y el cuidado no es exclusivo de las madres ni tampoco de las mujeres. Exacto. Sí, es importante. Sí. Porque, o sea, no sos mamá, a veces no sos mamá, pero tenés hermanitos más pequeños. Sí. Entonces recae a cuidarla. Yo, la mamá no puede, entonces la hermanita mayor o el hermanito mayor a veces, pero casi siempre es la mujer, ¿verdad? Es preparar el refrigerio al niño más chiquito, llevarlo a la escuela. Como yo no puedo andar a la reunión, vos, entonces también recae esa parte de la maternidad de los hijos y las hijas mayores sobre todo. Sí. Bueno, es importante, ¿verdad? También estos espacios para visibilizar lo que está pasando en la sociedad y también que estos cuidados y la educación no es exclusivamente de las madres y de las mujeres y que es importante saber que no todas las maternidades son deseadas y que tampoco todas las maternidades se viven igual, porque no todas las maternidades es una y no hay una guía de cómo ejercer una maternidad, ni tampoco instrucciones. Y que también debemos de empezar a desconstruir estos patrones para poder crear un nuevo pensamiento dentro de las futuras generaciones. Y poco a poco, bueno, es lo que... Sí. Y también que las mujeres, no todas las mujeres decidimos maternar, ¿verdad? O no queremos maternar. Correcto. Que justamente por eso debe ser una decisión y no una obligación. Exacto. Para eso debe existir, por ejemplo, las escuelas dentro del tema de la salud sexual reproductiva, en los centros escolares, etcétera, que ya no está tampoco en los centros escolares, pero realmente el tema de la salud sexual reproductiva es muy importante. Y qué ingenioso sería que dentro de este tema de la salud sexual reproductiva también se retome el tema de la maternidad, ¿vea?
o sea, cómo se vive la maternidad, las diferentes formas de maternar, etcétera. Y que se vea como una opción más. Y no reforzar. Exacto, y no reforzar de el decir, patrón. Naciste mujer, estás destinada a ser madre, ¿verdad? Sí, porque Entonces, no creo, todas las mujeres queremos ser madres, ni No, tampoco no. todas las Exacto. ejercemos de la misma manera. Mis hijas no quieren ser mamá y yo respeto su decisión, o sea. Yo todavía no tengo esa decisión, pero sé que la maternidad no es algo que me va a hacer mejor o me va a hacer una mejor Menos. mujer o va a ser mi realización como mujer. Es algo que yo tengo muy claro y sí, esa decisión sé que solamente es mía, que la voy a tomar yo. Muy bien. Sí. Sí, la verdad, hay mucho que hablar de esto. Sí. Sí. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias, Cristina, por haber compartido sus experiencias y también hablar sobre este tema que es muy importante que se hable y que no solamente se quede detrás o solo en una plática de amigas como suele ser, sino que también se exprese. Así que muchas gracias por estar aquí, por estar en este espacio. Espero poderla ver próximamente y poder conversar más sobre este tema. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Como dije anteriormente, hay mucho que hablar sobre esto, pero también mucho que concientizar a otras personas. Sí. Gracias igual y se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo. Creo que tiempo es lo que hace falta para seguir conversando sobre este tema. Gracias por haber estado con nosotras en esta edición especial de Vamos al Grano. Ha sido un gusto compartir con las compañeras. Si te gustó el contenido de este programa, dale like, compártelo o suscríbete a nuestro canal de YouTube, que es Asociación Equipo Maíz, y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Jennifer Cantón y esto fue Vamos al Grano, edición especial. ¡Feliz día! Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.